El presidente francés Emmanuel Macron acaba de obtener un muy fuerte enemigo. Y no estamos hablando de Rusia, tampoco de China en esta ocasión, sino el propio Estados Unidos. Porque él ha considerado que Europa Occidental debería empezar a buscar su llamada autonomía estratégica y al mismo tiempo evitar verse arrastrada a más confrontaciones en nombre de los Estados Unidos. Estas son las palabras de Emmanuel Macron. El presidente francés ha hecho estas afirmaciones similares antes, pero, sin embargo, ha seguido el ejemplo de Washington sobre este asunto de Ucrania en la guerra contra Rusia. Han seguido apoyando a Ucrania, entregando armas, entregando recursos económicos a través de su voto o aprobación por parte de la Unión Europea en todo este asunto de ayudarlos. Pero ahora, tras un viaje que realizó a China esta semana, Macron dijo que pues prácticamente Europa enfrenta un gran riesgo si quedan atrapados en una crisis que no son de las suyas. La paradoja, dijo, sería que, vencidos por el pánico, creemos que solo somos seguidores de Estados Unidos, pero la pregunta que los europeos deben responder es de nuestro interés acelerar una crisis en Taiwán. ¿Nos va a beneficiar? No. Lo peor sería pensar que los europeos deben convertirse en seguidores en este asunto y seguir el ejemplo de la agenda estadounidense y una reacción exagerada de China, o sea, perder una pequeña alianza que China podría ofrecerles. Es que Macron se reunió con el presidente chino Xi Jinping antes de esta entrevista, antes de que anunciara que no iba a seguir los pasos de Estados Unidos sobre este asunto de apoyar a Taiwán, entregar armas a Taiwán para enfurecer a China. Sobre todo porque Francia es de los países que tienen la ideología de una sola China, que Taiwán forma parte del gobierno chino. Y a pesar de que Estados Unidos también lo reconoce a una sola China, obviamente para no tener peleas con este país asiático, continúa Estados Unidos apoyando a Taiwán, impulsando poco a poco este conflicto que se ha marcado en los últimos meses, que recientemente estalló tras el conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero lo que es importante es que Emmanuel Macron, el presidente francés, dijo que si los europeos no pueden resolver lo que está ocurriendo en Ucrania, con todas las armas, con todo el dinero que le han estado entregando, apoyando a los refugiados en sus países, también económicamente, pues simple y sencillamente, ¿cómo van a decir con credibilidad sobre Taiwán? Cuidado, si hace algo mal, China, estaremos nosotros ahí en su contra. No, porque no tiene lógica meterse en otro conflicto cuando después de un año, ya más de un año, no han logrado resolver este problema entre Ucrania y Rusia. Y lo único que hicieron al entregar armas y recursos económicos fue simplemente alargar este conflicto militar. Horas después de que Macron abandonara el espacio aéreo chino, Beijing lanzó ejercicios militares alrededor de Taiwán, una medida ampliamente percibida como una respuesta a la reunión de la líder independentista de la isla, Tsai Ing-wen, con los legisladores estadounidenses en California la semana pasada. Y si bien va un alto funcionario de Taiwán, lo reciben los legisladores en California y le refrendan su apoyo y su compromiso de que sean libres, por así decirlo, porque esa es la frase célebre de Estados Unidos, que buscan como tal que se cree un conflicto con la bandera de la democracia y la libertad. Eso es lo que ha llevado a diversos países y lo único que ocasiona es lo que ya sabemos, que las economías, que la población sufra y que sea maltratada por los propios militares. Pero bueno, de eso no podemos hablar porque ya sabemos que eso no existe. Lo que hace Estados Unidos está bien y lo que hacen los demás está mal. Y en este caso están impulsando esta guerra
con China, porque sus relaciones entre estas dos naciones se encuentran en un punto muy bajo en la historia. Incluso el presidente Joe Biden sugirió en varias ocasiones el año pasado que Washington intervendría militarmente para evitar que Beijing reunifique a Taiwán con el continente. Si bien los líderes mundiales, incluido Macron, aparentemente están contentos de mantenerse al margen de este enfrentamiento, su insistencia, la de Biden, en presionar a China para que denuncie a Rusia por su operación militar en Ucrania, solo han molestado a Xi, porque Xi Jinping dice: yo no me meto en ningún problema. Xi Jinping realizó una visita la semana antepasada, donde su primera salida de China, después de ser reelecto por tercera vez consecutiva en el mandato de este país, fue a Rusia. Y a pesar de que no se habló como tal del conflicto militar por parte de Xi Jinping, sí presentó un documento de 12 pasos para establecer la paz entre Ucrania y Rusia. Eso es lo que hizo Xi Jinping. Si bien no es un respaldo a Rusia como tal, porque está diciendo que él busca la paz, como señalando que no aprueba la guerra, está realizando un documento en el cual busca que prácticamente Ucrania se rinda. Entonces, sí, la idea es del respaldo que tiene China con Rusia, sobre todo por las negociaciones que se han estado realizando en todo este asunto del petróleo y del gas, realizando sus comercios con las monedas de ambos países, posicionando al yuan a nivel internacional, prácticamente desdolarizando la economía. Entonces, como ya más países se unen a esta opción de pago, pues simple y sencillamente Estados Unidos está muy enojado. Pero el hecho de que Francia, un amigo, un aliado de Estados Unidos, se acercara a China, esto ha molestado a los propios estadounidenses. Si bien Biden no ha dicho nada porque no le conviene, el senador republicano estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, ha amenazado con dejar que la Unión Europea se ocupe de Ucrania, que sean ellos los que resuelvan el problema. Después de que Macron dijera esto sobre arrastrar a la Unión Europea al conflicto de Taiwán, porque finalmente la Unión Europea no tiene nada que ver en este problema. El que está enfatizando, el que está enojado con Taiwán o con China prácticamente es Estados Unidos. La Unión Europea no tiene ningún problema con hacer negocios con China, pero como Estados Unidos ya se siente amenazado, porque ese es el punto, se siente amenazado por el poder, la influencia que está teniendo China a raíz de este conflicto militar, si quieren señalarlo, pero a raíz de que se vio la verdadera cara de Estados Unidos. Cuando empezó a sancionar a Rusia por este asunto de la guerra, cuando empezó a entregar armas a diestra y siniestra, y sobre todo por todos los medios de comunicación que se han dedicado a desacreditar a cualquier país que no se pronuncie a favor de lo que diga el presidente estadounidense. Pero ahora en este caso, Marco Rubio dijo que en cuanto a no involucrarse en otros conflictos que no sean nuestros, tenemos que preguntarle a Europa, o sea, refiriéndose precisamente a Macron, cuestionando incluso si Emmanuel habla por todos los europeos, y de preguntarle por qué ahora mismo están bastante involucrados en este asunto de Ucrania y si van a seguir gastando su dinero, el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos en esta guerra que es, y señaló Marco Rubio, europea. Y lo que he apoyado, dijo, porque creo que está en el interés nacional de Estados Unidos ser un aliado de nuestros aliados. Con todo este asunto de la OTAN, de apoyar a los países europeos, pero simplemente no tiene nada que ver el conflicto militar entre Ucrania y Rusia con la OTAN. Pero Estados Unidos decidió meterse por todos los negocios que se han filtrado, tiene Estados Unidos en la propia Ucrania, incluyendo laboratorios biológicos, y ya se ha revelado, pero todo el mundo lo ha callado.
Pero si los aliados de Estados Unidos, recalcó Marco Rubio, en Europa se alinean con la posición de Macron y no van a tomar partido entre Estados Unidos y China sobre Taiwán, entonces quizás tampoco debamos tomar partido en el conflicto ucraniano. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Marco Rubio, que no deberían de tomar partido en un conflicto en el cual no tienen ni pies ni cabeza. Que lo único que han hecho al tomar partido en este conflicto es alargarlo, es hacer que más vidas se pierdan día con día. A eso llegó Estados Unidos a Ucrania, a destruir a su población, a destruir su economía y a endeudarlos hasta que ya no puedan literal tener nada para comer. Dijo Marco Rubio que quizás deberían decir que van a centrarse en el conflicto que tienen entre Taiwán y China, en la amenaza que supone China y que ya Europa se encargue de lo de Ucrania y todo el asunto de entregarle armas y recursos económicos si no quieren apoyarlos. Tienen que averiguar si Macron habla en nombre de Francia o si Macron habla en nombre de la Unión Europea. Y allí es donde le da la solución a Biden de obtener la respuesta muy rápida, porque China está ya muy entusiasmada con lo que dijo Macron de no meterse en este conflicto y sobre todo de prácticamente empezar todos sus ejercicios militares que ha estado realizando en las últimas horas en todo lo que es el territorio de Taiwán. Las misiones, incluso hay videos donde se muestran simulaciones de la forma tan rápida e inmediata que China podría adjudicarse nuevamente, como quien dice, a Taiwán. De forma agresiva, porque ya las armas las tiene. China ya está ahí. El detalle es que también Estados Unidos ha estado acercando sus armas, municiones, barcos a este territorio. Independientemente de eso, China sabe que en cuestión de horas puede retomar el control de Taiwán. Lo han señalado, lo han demostrado con sus simulaciones y sabe que van a ganar. Pero Estados Unidos quiere el conflicto. Estados Unidos necesita el conflicto, sobre todo porque ya se dio cuenta que Ucrania ya perdió, que este ejercicio entre Ucrania y Rusia ya está prácticamente acabado, que Rusia ya ganó, Ucrania está tratando de impulsar, decir que tiene un contraataque dentro de unas semanas con las nuevas armas y tanques que le van a llegar, pero realmente ya perdieron. Por lo que Estados Unidos necesita una nueva guerra, un nuevo conflicto para pues tratar de salvar su economía que se encuentra muy muy grave en estos momentos. Macron concluyó una visita de 3 días acompañado en parte por la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien se fue a casa un día antes de que terminara la reunión entre Xi Jinping y Macron, como diciendo, divide y vencerás. Macron es una cara que hasta cierto punto tiene poder en la Unión Europea y que llegue a China, le demuestre su compromiso de ayudarlos, apoyarse mutuamente, deja mucho que desear, sobre todo porque a Ursula von der Leyen la han calificado como solo un títere más de Estados Unidos, que no tenía nada que hacer en China y que no llegó a hacer nada en China. Por lo menos eso es lo que incluso dicen los propios ex eurodiputados a través de las redes sociales que han estado analizando la visita de Ursula von der Leyen y que no fue absolutamente nada. Que como llegó, se fue y no dio las amenazas que había anunciado, no dijo nada sobre regañar a Xi Jinping por apoyar a Rusia o por su visita en Rusia, nada. Esa visita de Ursula von der Leyen solo demostró que China la observa como un títere más, como un juguete más de Estados Unidos y que no vale la pena pelearse o ponerla incluso en los altos medios de comunicación, porque mientras Xi Jinping junto con Emmanuel Macron tenían una conferencia de prensa y una reunión, por el otro lado estaba Ursula von der Leyen solita realizando una rueda de prensa diciendo absolutamente nada, como
señalando su mensaje fuerte, pero sola. No tenía el abrazo, no tenía las figuras ni de Macron ni de Xi Jinping mientras daba su discurso contra Rusia. Finalmente, China lo logró. Divide y vencerás. Y los que quieran seguir trabajando con China se van a acercar a Macron, que por cierto quiere ser candidato a lo que es la presidencia de la OTAN. Y por el otro lado nos encontramos a Ursula von der Leyen, que también quiere ser candidata y se encuentra completamente sola, pero apoyando a Estados Unidos. Y los países de la Unión Europea que quieran seguir apoyando a Estados Unidos se unirán a Ursula von der Leyen, y los que quieran la paz, que son ya muchos, se unirán a lo que es Emmanuel Macron. Quizás las cosas cambien a partir de ahora, gracias a que finalmente un mandatario, a pesar de que no sabe controlar su propio país, porque no olvidamos todas las protestas que continúan por este asunto de la ley de pensiones, finalmente se está acercando a alguien que podría traer la paz a la Unión Europea, impulsar la paz y alejar la guerra de Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.